¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco acerca de la crisis de Evergrande. Como saben, esta es una empresa gigante que incluye varios sectores, entre ellos tecnología, inmobiliaria, comercio, pero el más grande problema es que puede crear una crisis y una crisis muy fuerte. Esta empresa ha hecho caer demasiado el Standard & Poor's 500, que es uno de los principales índices de Estados Unidos, y ha hecho temblar a las principales bolsas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque movió de tan fuerte las bolsas del mundo que podría parecer que hay una corrección, por lo menos, o tal vez una crisis. Recuerden que si es hasta el 15-20% son ajustes, pero si ya llega a un 30%, bueno, pues sería una crisis. Lo increíble aquí es cómo es posible que una sola empresa, o sea, no varios sectores, no como por ejemplo en el 2008 que son varios derivados, o las crisis anteriores donde han sido varias empresas juntas, un país, o sea, cosas grandes, sino solamente una sola empresa puede hacer caer o que colapse toda la economía del mundo o que caigan los mercados demasiado. O por lo menos todas las acciones que ya han subido demasiado en el último año puede que vuelvan a caer o haya una pequeña corrección por lo menos del 15%. Y se preguntarán, bueno, ¿no lo podría salvar el gobierno chino? Pues sí y no. De que pueden porque a diferencia por ejemplo de Estados Unidos o de los países de Latinoamérica, ellos sí confían en su gobierno y entonces invierten en los bonos de su país. Haz de cuenta, toda la deuda de esta empresa, que significa el 2% del todo el PIB de China, aún así toda esta deuda la puede solventar solamente con el 10% que tiene de los bonos del tesoro este país. Pero aún y con eso, China lo sigue pensando. ¿Por qué? Porque imagínense, salva esta empresa y ¿qué van a decir las demás compañías? Van a decir, oye, pero ¿por qué salva solamente a ella y a las demás empresas no? Entonces las demás van a hacer lo mismo, van a empezar a quebrar y van a decir, al fin me va a salvar el gobierno de China, ¿no? También puede haber repercusión de los mismos ciudadanos que digan, oye, estamos confiando todo nuestro dinero en los bonos y tú se lo das a esta empresa. Puede ser que algunos piensen que es correcto o no y pueda provocar que saquen el dinero que tienen ahorrado en los bonos de este país. A comparación, por ejemplo, de Estados Unidos o Latinoamérica, mucha gente no confía en los bonos de su país, los bonos del tesoro, a 10 o 20 años, que son los principales. ¿Y qué es, por ejemplo, los grandes inversionistas, los que tienen mucho capital y dinero? ¿Qué hacen cuando ven que van a caer o va a haber una corrección en la bolsa de valores? Bueno, pues pasan el dinero de las acciones, lo mandan a los bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque normalmente eso es lo que pasa en una recesión, todo cae y haz de cuenta el oro sube y los bonos del tesoro suben. Entonces en ese momento sí lo ponen el dinero. Pero cuando no es un momento de crisis y hay mucha calma, muchos prefieren tener todo su dinero o la mayoría de su dinero en las acciones. Aunque es muy volátil, pero prefieren tenerlo ahí porque saben que pueden tener mayores rendimientos, aunque no es lo más aconsejable. ¿Y por qué mueven el dinero así? Porque, por ejemplo, Estados Unidos te puede solventar, si tú tienes tu dinero en una institución financiera, hasta $250,000, te puede solventar el Banco Central y te los puede regresar. Pero si tienes más de esa cantidad, si tienes, por ejemplo, pensando en los grandes inversionistas de mayor de $1 millón o mucho más, pues tienen que mover su dinero a cierto lado donde esté seguro. Porque si no lo mueven, pues va a perder su capital y es mucho lo que perderían. Sin embargo, lo que pueden hacer, lo mueven. Mientras hay recesión o crisis, lo mueven a los bonos y bueno, ya cuando se recupera el mercado, bueno, lo regresan a las acciones. Por ejemplo, en un país de Latinoamérica como es México, te resguardan 400,000 UDIs, que son como $100,000. También si cae o colapsa el sistema financiero o el banco quiebra, bueno, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bueno, te respalda esos $100,000. Pero ¿qué pasa si tienes más? Siempre tienen que haber lugares de resguardo. Cabe destacar que, por ejemplo, regresando un poco a Estados Unidos, en algunos momentos importantes de su historia, más o menos por los años 1900, ni siquiera era solvente los bonos del tesoro del gobierno. Entonces tuvieron que apoyar en una de las personas más ricas del mundo en ese momento que estaba en su país, que era JP Morgan, John Pierpont Morgan. ¿Por qué? Porque si no iba a colapsar su sistema financiero. Entonces recuerden que no hay nada 100% seguro, pero es muy complicado que pueda quebrar ya actualmente un país como estos. O tal vez sea más seguro resguardar en los bonos chinos porque ellos sí son mucho más grandes, pero lo malo es que las empresas no son 100% de los dueños, sino el gobierno chino interviene mucho en las empresas chinas. Les pone demasiados parámetros y no los deja moverse como quisieran o como se mueven, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces a veces es bueno y malo, pero regresando al punto de que puede haber una crisis, bueno, pues es muy probable. Tal vez lo que pueda pasar es que la dejen quebrar y si ven que empieza a haber un efecto dominó, por ejemplo como en el 2008, de que si pensaban que quebraba un banco no había problema, bueno, pues ahora tal vez sí haya un problema similar.
¿Qué es lo que pasó en ese entonces? Bueno, que fue como un efecto de fichas de dominó que una tiró a otra. Haz de cuenta, ese banco estaba resguardado o estaba apoyado los fondos en bancos de otros países y es a su vez en otros países. Entonces, cuando quiebra un banco fuerte que está respaldado en muchas instituciones financieras a nivel mundial, bueno, pues les llega ese efecto. Igual el sistema de vivienda les terminó afectando también a Europa y a otros países. Entonces, puede pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, esta deuda, como es tan grande de esta empresa, no solamente se apoyaban en bancos de China, sino en bancos de Estados Unidos y de los más grandes de Estados Unidos. ¿Y por qué le prestan? Bueno, pues porque en ese momento eran muy solventes, había mucha credibilidad de que le fueran a pagar y de hecho es lo que buscan los bancos en ese momento, estar prestando y prestando, tal vez a tasas muy pequeñas, pero bueno, con toda esa cantidad, bueno, pues les conviene a los bancos estar prestando toda esa cantidad de dinero. Y pues nunca se van a pensar que va a colapsar esta empresa, pues porque está respaldada por muchísimos bancos y tiene un historial gigante y está diversificada en varias industrias. El problema es que ahora varias de sus industrias, para tener sus primeros ingresos, necesitan por lo menos unos 2 años, 3 años que empiecen a generar rendimiento. Entonces ya tiene que pagar en menos de un mes y no tiene con qué pagar, porque sus principales ingresos van a venir dentro de 2 años. Entonces ya para ese entonces va a ser muy tarde y ese es el gran problema que puede existir ahora. Yo me pongo a pensar, si ahora solamente una sola empresa puede crear el colapso de todo el sistema financiero mundial, yo creo que en el futuro hasta una sola persona va a poder hacer que colapse el sistema financiero o puede provocar una crisis. Por ejemplo, una persona como Elon Musk, que tiene muchísimas empresas, con algo negativo que diga en las redes sociales puede provocar un desencadenamiento de la caída en todas las bolsas, porque caen sus acciones, y caen sus acciones, caen las bolsas, y caen las bolsas, pues caen las demás bolsas del mundo. Al mismo tiempo de sus empresas, pues tal vez ya no le prestan los acreedores, si no les prestan los acreedores, caen esos bancos o su reputación y caen sus acciones y es como un efecto dominó. ¿Hasta qué momento? Hasta que muchas veces los gobiernos intervienen y es donde inyectan capital para solventar o para estabilizar la economía. Pero esa es la gran decisión siempre de todos los bancos centrales del mundo. Si ellos les van a inyectar dinero o van a dejar que quiebren sus empresas o que quiebren los bancos. ¿Qué es lo que te aconsejo que hagas en estos momentos o cuando se avecinen en este tipo de crisis? ¿O cómo debes de tener tu portafolio? Es por lo menos tener el 50% en los bonos del tesoro. Aunque no hay nada seguro, es lo más seguro que hay en estos momentos, o en oro. Y en ese momento, si cae demasiado el mercado, bueno, cuando caigan, recuerda lo que había comentado, que bueno, que de todas las crisis a nivel mundial en la historia, por lo menos de Estados Unidos o de las principales economías del mundo, bueno, a excepción de Japón, todas se han recuperado. Y se han recuperado por mucho más de lo que habían caído. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Bueno, pues ten tu portafolio grande ya cuando van a caer las acciones en los bonos del tesoro. Y bueno, ya cuando se empieza a recuperar el mercado, bueno, vas pasando cierto porcentaje de estos bonos, los vendes y vas comprando ahora sí acciones. Acciones de empresas sólidas, en empresas que tú hayas analizado, que creas que realmente van a crecer o van a tener un potencial grande, o por lo menos de las que estén diversificadas en varios mercados, que sea casi imposible que quiebren, que hayas analizado muy bien, que tengan buenos rendimientos, que siempre ha tenido crecimientos. Pueden ser desde las básicas, desde materias primas, o pueden ser productos de primer consumo, gente que no puede dejar de comer. Por ejemplo, Coca-Cola no va a dejar de tomar Coca-Cola aunque haya una crisis, puede dejar de comprar tal vez el iPhone, no puede dejar de comprar computadoras, autos, pero la comida pues nunca va a dejar de comprarla porque pues se muere de hambre, ¿no? Entonces puedes vender conforme vaya bajando el mercado, vender los bonos del tesoro que tienes ahora y ir comprando acciones y en ese momento vas a tener una doble ganancia. Pues veremos cuál será el desenlace de esta compañía, si le va a ayudar o no el gobierno chino. Bueno, sin más, suscríbete y bueno, comenta qué tal te pareció este tipo de contenido y si quisieras que se hablara de un tema más en específico. Muchas gracias.